El respeto de los derechos humanos, sobre todo lo que yo acabo de decir, dependen de la plata, ¿sí? El derecho a la educación, al trabajo, la adecuada alimentación, la salud, la vivienda, etcétera, todo tiene un precio. O sea, y los responsables de suministrar todos estos elementos para el cumplimiento de los derechos de los más vulnerables se mueven con las limitaciones propias de los presupuestos, ¿sí? Yo no creo que hubiera no creo que haya ningún gobernante que quiera que haya de gente nutrida. Seguramente no lo hay. Lo que también debe reconocerse que no es económicamente posible evitarlo. Se trata de paliar, de buscar la mejor manera posible. Yo creo que si hay violaciones son básicamente productos de esta restricción presupuestaria y no de acciones deliberadas o omisiones deliberadas para violar ese tipo de derechos. Quiero que quede una cosa bien clara porque en la otra entrevista que yo tuve, en una pregunta respecto a otro tema, después hubo una interpretación totalmente inadecuada. Yo no digo que no haya violaciones a los derechos humanos, digo que no es la característica de nuestro país. No es la característica de nuestro país que las haya. Puede haberlas, puede haber casos particulares, y en cuanto a estos otros derechos que estaba hablando yo, como la alimentación, la vivienda, la sanidad, la previsión social, el trabajo, etcétera, la salud, creo que sí hay un respeto no pleno de estos derechos, aunque también hay que reconocer que hay de parte de los gobernantes, independientemente de quién sea y de la idea política de cada uno, hay esfuerzos en la medida de lo posible para cumplirlo. No sé si quedó claro. Lo último de mi parte: ¿los jueces deben hablar solo por sus sentencias o dar información y explicaciones públicas respecto de causas en trámite? En el segundo supuesto, es decir, en el caso que deba darla, ¿a quién y de qué modo? Solo por sus sentencias. Solo por sus sentencias. En mi caso en particular tengo alguna crítica del periodismo local, porque de causas en particular hablo solo por mis sentencias y nunca di ninguna nota, ninguna explicación ni nada, salvo a las partes interesadas. Las únicas explicaciones que pueden dar los jueces, para lo cual tiene que ser sumamente prudente, son con respecto a cuestiones de interés general. Por ejemplo, para dar una idea, en los casos de las quiebras en los que hay intereses sociales, muchos trabajadores, por allí puede darse alguna información sobre las pautas a seguir para obtener la continuación de la empresa o algo así, digamos con un sentido básicamente social. Pero sobre causas en particular y hablar con terceros, no, de ninguna manera. Esa es mi idea. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Bien, continuamos. Le vamos a hacer unas preguntitas más. ¿Cómo definiría usted el perfil democrático de un juez? Independiente. En democracia los jueces deben ser independientes. Esta pregunta tiene nombre y apellido, me parece que se llama Marcelo Bergia. Los jueces en democracia deben ser independientes. Deben ser capaces de sentarse frente a quien tiene la responsabilidad
de elegirlos y decirle que piensa distinto. Es la única garantía que tienen los justiciables de que cuando vaya a resolver, va a resolver de acuerdo a su conciencia, de que no va a ser influido, de que no va a querer ganarse ningún poroto por una resolución en un sentido o en otro sentido. Eso dejando de lado la capacidad, que por supuesto tiene que tener la mayor capacidad, pero estamos hablando de otro tema, ¿no es cierto? En democracia los jueces tienen que ser independientes, y punto. Esa es la principal, y yo diría la excluyente característica de los jueces. Voy a dar un ejemplo que creo que es bastante valioso. Yo he presenciado varias entrevistas como esta, y en algunas he escuchado dos actos de obsecuencia más absurdos. Por ejemplo, ¿usted qué opina del sistema de selección de jueces? Lo mejor. No hay nada más lindo y mejor. Si me pregunta a mí, yo creo que es un sistema malo. Y si quiere después explico por qué. He escuchado preguntarle a un juez, en aquel momento un candidato, ¿qué ha hecho usted por los derechos humanos? Yo cuando era abogado de empresas siempre le decía a la empresa que teníamos que respetar los derechos del trabajador. A mí me parece un absurdo tan grande, pues las empresas contratan a los abogados para que defienda los derechos de la empresa, no del trabajador. Para eso está el trabajador contrata a su abogado. Ambos son jueces hoy. Ahora yo me pregunto, por ejemplo, el juez que dice o que tiene alguno de esos actos, cuando tenga que resolver una causa en la que el poder o quien tiene poder para designarlo, para removerlo, tenga interés, ¿cómo lo va a resolver? Por ejemplo, ¿cómo va a resolver una causa cuando litigue el poderoso contra el no poderoso? ¿Cómo va a resolver una causa cuando haya interés de la provincia o de la nación, o personal de los funcionarios? Es una pregunta. Yo no tengo respuesta. Pero por lo menos lo que demostró en esta entrevista, que es tan importante para que los que necesitan la garantía de la independencia del juez vengan y escuchan qué es lo que el juez dice, qué es lo que el juez piense, no empezó bien. Porque si uno va y escucha a un juez, a un candidato que viene a decir lo que el que ocasionalmente tiene el poder de designarlo quiere escuchar, lo más probable, se me ocurre, ¿no? Yo pensaría eso, que cuando tenga que dictar una sentencia va a escribir lo que el que tiene poder quiere leer. Esa es mi idea. Por lo tanto, creo que fundamentalmente lo importante de los jueces en democracia es que sean independientes y que sean elegidos por su capacidad y por su honestidad, no por su afinidad ideológica. Siempre claro está que la ideología enmarque o los principios enmarquen dentro del sistema en el que convivimos, que es el sistema democrático. No sé si está respondida la pregunta. Usted tiene la libertad de hacerlo como quiera. Usted ha participado, ¿no es cierto?, lo ha manifestado en otros concursos. Bueno, diga qué opina del sistema. Yo creo que el sistema actual no es bueno. Primero, vamos a hacer una comparación con distintas etapas históricas. Es muy bueno tener un consejo de la magistratura frente al hecho de no tenerlo, frente a la situación de no tenerlo. Es muy bueno, es fundamental. Hubo varios en nuestra provincia. Este sistema tiene respecto del anterior cosas muy positivas.